Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y acá estamos en nuestra próxima entrevista. Tenemos la suerte de tener acá en vivo al párroco de Pehuajó, está el padre Germán. Primero le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, además de acompañarnos a todos los fieles, el padre Germán nos enseña, sabe mucho de este tipo de cosas, obviamente, y hoy lo llamamos porque tenemos una santa nueva argentina que el pasado 11 de febrero fue justamente canonizada por el Papa Francisco, y queríamos conocer un poco más y acercarnos, ¿no?, a la vida de los santos que también nos hace, que fue Mamá Antula. No muchos la conocíamos, ¿no? Y a partir de esto tener la segunda santa argentina es espectacular, porque bueno, tiene mucho de nuestras costumbres, ¿no?, de nuestra idiosincrasia. Así que, padre, ¿por dónde arrancamos para hablar de esta santa Mamá Antula? La particularidad, podemos arrancar primero por el lugar donde nació. Tenemos pocos santos nacidos en Argentina que hayan llevado su vida de santidad en Argentina y que hayan, fallecido en Argentina. Por eso se los considera santos argentinos. Hay otros santos que, habiendo nacido en Argentina, su vida de santidad la llevaron en otro país y casi siempre se los considera santos de ese país, del país donde han llevado su vida de santidad, no tanto de donde nacieron. Tal es el caso de San Héctor Valdivieso Sáenz, que habiendo nacido en Argentina, en realidad es un mártir de la Guerra Civil Española. Murió allá. Entonces, sí, es argentino por nacimiento, pero no lo podemos considerar como santo argentino. Sí es el caso de Mamá Antula o María Antonia de Paz y Figueroa, María Antonia de San José de Paz y Figueroa, o el santo cura Brochero, que son santos nacidos aquí en Argentina, son santos que han llevado su vida de santidad acá y han fallecido, dando testimonio de sus virtudes acá, en nuestro país. Entonces, son considerados santos totalmente argentinos. Y que han recorrido el territorio también. Sí, han recorrido el territorio, pero por sobre todas las cosas eso. Primero porque puede haber una cierta confusión en la gente, sí. Pero como hemos escuchado que fulanita o tal santo, o al revés, santos que a lo mejor han nacido en otro lugar y la vida de santidad la desarrollaron acá, van a ser considerados santos argentinos. Por ejemplo, Sor Ludovica, la beata Ludovica de La Plata, que nosotros tenemos una imagencita en el hospital acá, sí. En Pehuajó. Ella es italiana, pero su vida de santidad y el despliegue de su vocación y su servicio lo hizo acá en Argentina. Entonces es considerada santa argentina cuando sea canonizada. Ahora es beata. Vamos entonces con Mamá Antula, que en realidad le hicimos Antula porque estamos usando el término indígena de la zona de Santiago del Estero que traduce Antonia, por Antula, y mamá como mamá es Mamá Antula, la madre Antonia podríamos decir, o la Mamá Antula, esta mujer. Voy a tratar de usar un opúsculo que se escribió de ella en Francia en el siglo pasado, La mujer fuerte, ¿no? Tal vez la podríamos traducir así, si queremos enfocar, porque quiero despegar un poquito con el término ideológico de empoderarse. No me gusta el término empoderarse. Yo creo que la mujer no necesita empoderarse porque tiene hasta biológicamente más poder que el hombre, o sea, no necesitamos empoderar a alguien que ya tiene poder, o sea, no me gusta el término empoderarse, es muy redundante, es muy ideológico, entonces yo usaría para Mamá Antula la mujer fuerte como este opúsculo que se escribió de ella en Francia, ¿no? Entonces, ¿quién es esta mujer? Una mujer que vivió su fe, ¿no?, que descubrió su vocación religiosa desde muy joven, a los 15 años, y la desplegó en una vida entregada, muy entregada a Dios y muy entregada al bien del prójimo, sobre todo al bien espiritual del prójimo. Ella de alguna forma quería que las personas se encuentren con Jesucristo y desde allí reformar sus costumbres, ¿no?, ordenar su vida. Tenemos que ubicarla temporalmente. Nuestro país está dividido en aquella época en el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Perú.
Ambos virreinatos coinciden en lo que actualmente es el territorio de Argentina. Bueno, ella pertenece al virreinato de Perú. Es nacida justamente en lo que actualmente conocemos como Santiago del Estero, lo que antiguamente se podría considerar como Córdoba del Tucumán. Todo eso era Santiago del Estero, o sea, todo es la provincia más antigua de nuestro país, Córdoba del Tucumán, pero es el actual territorio de Santiago del Estero, algo de Córdoba, algo de Tucumán, etcétera. Más región. Sí, es más región. Bueno, y allí la encontramos. Su padre es un padre de nobleza, de hecho tiene escudo heráldico, Paz y Figueroa. Es encomendero. El encomendero era el que estaba a cargo de los indígenas. Digamos, el sistema de encomienda es un sistema de cuidado de los indios. Y en eso también pues tendríamos que remontarnos a historia y no vienen al caso, pero el sistema de encomienda era cuidado del indio para que el encomendero le diera al indio. Por eso no es esclavitud, jamás se esclavizó a un indio en nuestro país, ¿no? Se traían esclavos negros, pero no se los esclavizaba a los naturales del país, no se los esclavizaba. Esta es los derechos humanos en España fueron muchos fueron el fundamento de los derechos humanos internacionales, mucho por adelantados que otros países. Le debemos a Isabel la Católica los derechos humanos, por así decir. Y el sistema de encomienda era eso, era proveer al indio de catequesis, de educación y de comida y vivienda, ¿no? A cambio del laburo que podría llegar a realizar. Entonces el encomendero, y esta era la función del papá de María Antonia. Ella, bueno, nace en una familia muy cristiana, ¿no es cierto? Y en su pueblito está la presencia de los padres jesuitas. Tenemos que recordar que todo el norte del país, evangelizados por los jesuitas, que van armando esta especie de reducciones. Sí. Hablamos de las reducciones jesuíticas, hablamos de pueblos en los que se congregan a las distintas tribus, ¿no? Digamos, reducir no es achicar, ¿no? Tampoco creemos que es reducción, es como cuando reducimos una salsa en la cocción, reducción, ¿no? La reducción, no, reducir es agrupar, es reunir a tribus, que son tribus familiares, en un pueblo, justamente para constituirlos como pueblo, como organización, una mayor estructura civil, podríamos decir, para defensa de los indios. Estas son las reducciones jesuíticas. Bueno, evidentemente los padres jesuitas llevan adelante la obra de evangelización en toda esta zona. Ella toma contacto con los padres jesuitas y los padres jesuitas, dentro de su vocación, de su entrega, de su estilo de vida, llevan por delante los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio, su fundador, ¿no? Son los ejercicios espirituales que predican para que las personas tengan un profundo encuentro con Cristo y desde ahí reformen sus vidas. Para realizar esta tarea, los jesuitas de alguna forma se hacen de mujeres que los ayuden, sobre todo en lo que es la tarea de cocina, organizar las camas, o sea, todo lo que es la previa, todo lo que es durante los ejercicios espirituales. Digamos, todas las personas que colaboran en ayudar a que se realice el retiro espiritual para que los ejercitantes tengan sus comodidades. Bueno, estas mujeres casi siempre eran grupos de jóvenes mujeres que tenían mayor disponibilidad, chicas de 15, 16 años, 17. Bueno, estas mujeres son los que constituyen como ese grupito llamado beatas. Las beatas que se consagran justamente a este servicio. María Antonia la tenemos que encontrar como este grupito de jóvenes en un beaterío, y ella, ya de muy joven, ya a los 15 años, incluso hasta toma los votos religiosos, privados. Entonces ahí tenemos que hablar. No es una religiosa como nosotros podemos entender las hermanas de San José, o las hermanas de un colegio, de un hospital, no sé, las distintas experiencias de congregaciones religiosas que pueden tener los pueblos que nos están escuchando. No son este tipo de religiosas, no existía esa estructura religiosa. Eso viene después con el Código de Derecho Canónico de 1917. Esto es antes.
La única experiencia religiosa que hay en la época válida es la de la monja. Cuando hablamos de monja, es la religiosa que vive en vida de clausura. Eso es la monja, como los monjes de los toldos. Como las carmelitas. Las carmelitas, las clarisas de Puan, las trapenses de Azul. Sí. O sea, las monjas de clausura. Es lo único que existía en la vida colonial. Después existían empezaron a surgir otro tipo de instituciones que cabalgan entre lo monástico, entre la vida activa, que son o estos beateríos, ¿no? U otro tipo de sociedades. Por ejemplo, en Francia, las vicentinas, las famosas esas que usaban como unas aletas, aletas blancas, la famosa propaganda de una marca de ropa que en un momento sacó, ¿no? La monja con aleta, que esas aletas es el tocado de las campesinas francesas. Claro. Entonces era la vestimenta de las campesinas, ¿no? Claro. Entonces usaban eso porque es post-revolución francesa, no podían hábito religioso en la vida activa, entonces usaban eso y les quedó eso. Pero bueno, fuera de eso, ella es parte de un beaterío, pero ella de joven toma votos privados, se va a consagrar de por vida al servicio de los ejercicios espirituales. Esto lo hace a los 15 años de edad. ¿Qué pasa? Ella empezó a formar parte del beaterío en 1760, pero en 1766 a nivel mundial viene primero la expulsión de los jesuitas de nuestro territorio y después el extrañamiento de la Compañía de Jesús, lo que se llama una supresión. Acá hay cosas políticas de por medio, el Reino de España con el Reino de Portugal, que son parientes de sangre, y son parientes de sangre de los Borgia en el Vaticano, del Papa. ¿Qué pasa? Se corre la línea del Tratado de Tordesillas y las reducciones jesuíticas pasan a estar dentro, algunas, de lo que es territorio brasilero. La política portuguesa es muy distinta a la española. Los portugueses sí cazan indígenas para esclavizarlos. Entonces, ahí viene la película La Misión. Sí, la instrucción de las jesuitas. Está más o menos inspirada en eso. Ahí viene la gran lucha de los jesuitas por defender a sus propios indígenas en torno a los bandeirantes, que eran los que robaban indígenas para comercializar. Bueno, esta cuestión política y estos roces de España, en realidad por los jesuitas, y la corona portuguesa hace que en realidad se supriman a los jesuitas. Claro. Otra cosa hubiera sido nuestra historia si se hubieran quedado. O sea que Mamá Antula está justo en ese momento. En ese momento, 1766. ¿Y dónde quedó? Viene la expulsión, se van los jesuitas. Primero es lo que se llama el extrañamiento, la expulsión de los reinos de España de los jesuitas. Después viene la supresión de la orden. Entonces, ella mantendrá un trato epistolar con los jesuitas. Cuando se van los jesuitas de nuestro país, son los franciscanos los que se hacen cargo de todas las reducciones jesuíticas. No van a poder llevar a cabo el organigrama ni la organización que tenían los jesuitas, pero sí asisten espiritualmente a las encomiendas, los franciscanos. Y es a un franciscano que viene a su pueblo que le pide que siga predicando. Y ella con sus amigas van a seguir asistiendo los ejercicios espirituales. Este sacerdote accede, entonces al estilo jesuita arman estos ejercicios espirituales donde el que predica va a ser un franciscano y con toda la espiritualidad jesuítica le va a imprimir ella. Van a mantener estos ejercicios. Llegan a ser como 30 ejercicios más antes de empezar su labor misionera. Lo que vos decías al inicio, esto de empezar a recorrer y llevar los ejercicios espirituales a otras partes. Ahora, ¿ella por qué no la sacaron como a los jesuitas? Porque ella no era jesuita. Sus votos eran privados. No dependía de una orden ni de una congregación. Está bien. Los votos privados van en referencia a un obispo, al obispo de la zona. Ahora, padre, en esa época el opúsculo, como decía usted, que hablaba de la mujer fuerte, para ella era revolucionario porque ella andaba por las calles, ¿no? En esa época. Sí, de hecho, los pueblos. Primero empezó a recorrer todo lo que decimos Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, y de Córdoba vino a Buenos Aires. Entonces, ella vino acompañada con 2 de sus amigas. No es que viajó sola.
venía acompañada 2, 3 mujeres. ¿Caminando en esa época? Caminando 700 kilómetros, 140 leguas más o menos. Entonces, venía caminando, o sea, evidentemente no es un trecho, tiene que entender que habrán hecho paradas, habrán dormido, habrán seguido. Meses y meses. Ella, al ser beatas, tienen carta del obispo donde ellas se les permite pedir limosna. O sea, ellos pueden pedir limosna como los mendicantes para vivir, como los frailes mendicantes. Entonces ellos tienen permiso en los distintos obispados que van pasando a parroquias pedir limosna porque tienen este pase, como un pase real, para poder hacerlo. Así llegan a Buenos Aires. Pero justamente ver entrar a una mujer que lleva una cruz, un bastón con forma de cruz en sus manos, descalza, porque ella caminaba descalza. La ropa, o sea, tipo túnica, tipo monja, como venga, muy pobretona, tampoco tenemos que imaginar que estaban planchadas y limpias. Entonces, claro, cuando la ven entrar a Buenos Aires, algunas creen que es loca, otras creen que es bruja. Claro. Tanto es así que los chicos, sobre todo de los alrededores de Buenos Aires, se asustan y le empiezan a tirar piedras. Esto hace, ¿no?, que ella se termine refugiando en lo que ahora conocemos como la Iglesia de la Piedad, cerca del Congreso, donde está actualmente sepultada. Ella se refugia en la Basílica de la Piedad, y se refugia de las piedras, o sea, de la gente, ¿no? Y a partir de ahí empieza a replicar los ejercicios espirituales, donde el virrey Bertiz, que era el que vivía en Buenos Aires, la ve con malos ojos. La ve con malos ojos porque Bertiz odia a los jesuitas. Y todo lo que sea olor a jesuita no le va a gustar. No le va a gustar. Entonces, el virrey Bertiz no la acepta. Entonces no tiene permiso para predicar los ejercicios, no tiene permiso para organizarlo, no tiene permiso para nada. Como si yo dependiera hoy por hoy del poder civil para poder hacer algo. Sería así, lo que pasa es que estamos en un virreinato. Es otra la estructura mental de la época, claro, y la regulación, por así decir, civil. Todo tenía que pasar por el virrey, ¿no?, que era el que expresaba la voluntad del rey. Entonces, no tiene permiso. Pero el obispo, si bien no la entiende mucho, es favorecedor de los retiros. Le da permiso, por lo menos el canónico, de predicar. ¿Y quién tenía más poder, el virrey o el...? El virrey. El virrey más que el obispo. Más que el obispo. Okay. Y de hecho los obispos son nombrados por el virrey o por el rey. Entonces, digamos... de todas formas, el obispo le favorece la posibilidad de hacerlos, pero para eso tienen que ser retiros clandestinos. Alquilan casas de Buenos Aires, las casonas, sobre todo de gente bien acomodada, y allí van predicando retiros clandestinamente. Claro, esto hace que si las personas más acomodadas, los comerciantes, los nobles, empiezan a hacer el retiro, son un motivo de presión con respecto al virrey, claro, ¿no? Sí, sí. Hasta que, bueno, el virrey tuvo que conceder el permiso, y es ahí cuando, en unos terrenos a las afueras de Buenos Aires, lo que hoy es calle Independencia, a las afueras de Buenos Aires, para que entienda la gente, si conoce Buenos Aires, estamos hablando de un lado y del otro lado de la avenida 9 de Julio. El Buenos Aires antiguo, el Buenos Aires colonial, va desde la Plaza de Mayo hasta lo que conocemos como Plaza Defensa, Barrio San Telmo. Todo eso era el Buenos Aires colonial, ¿no? Las casonas que ahora vemos como conventillo eran las casonas de los ricachones de la época, en realidad. Casonas de familia. Después vino la peste amarilla, la fiebre amarilla. La gente adinerada se va de esa zona de Buenos Aires y funda en otro lugar sus casas, lo que conocemos ahora como Barrio Norte, a las afueras de Buenos Aires, por un aire más puro, ¿no? Entonces, no, la población es eso, no es mucho más. A las afueras de Buenos Aires, o sea, tenemos que cruzar la avenida 9 de Julio, ponernos de este lado en la calle Independencia, ahí nomás a una cuadrita vamos a ver la actual Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que es la casa en pie
más antigua de Buenos Aires. Es ahí donde en ese solar, y con los bienes de todos estos ejercitantes, que son familias acaudaladas, nobles, comerciantes, y un gran legado que da el obispo. El obispo, al ver tan buena obra que realiza, también le da mucho económicamente para que puedan construir semejante casona. Y ahí se empieza a desarrollar la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Ya con autorización y... Todo. Y eso hace que, bueno, de a poco todas las costumbres, las malas costumbres, sobre todo de las mujeres, ella bregaba por las mujeres que a lo mejor en el puerto se prostituían. A ellas especialmente las invitaba a que reforman sus costumbres haciendo los ejercicios, y después toda clase de mujeres. Por eso supo mezclar castas sociales dentro de tandas de ejercicios, y eso fue reformando las costumbres del Buenos Aires antiguo, que eran bastante distorsionadas siendo una ciudad portuaria, claro, lógico. Totalmente. Así que bueno, esta es la gran obra de María Antonia. Después ella funda un instituto religioso, ¿no? Las hijas del Divino Maestro, las hijas del Divino Maestro, una congregación que se va también por requerimientos de la situación del momento, se va a dedicar sobre todo a la educación de las niñas, de las niñas que quedan huérfanas o solas. Entonces, uno de los primeros colegios que fundan, y ahí vamos a entender otra cosa muy importante que le debemos a María Antonia Paz y Figueroa, uno de los primeros colegios que fundan es una manzana que está enfrente de las vías en el barrio de Liniers. Y en esa capilla ella pone una de las dos imágenes de la cual ella es devota. Ella es devota de dos santos, San José y San Cayetano. Ese San Cayetano de la que ella es devota lo pone en la capilla, y es el San Cayetano al cual los argentinos acuden a peregrinar. Es la capilla, porque a lo mejor desde la autopista lo podemos ver, está el templo de San Cayetano y vemos todo un colegio que está detrás, ese colegio de las hijas del Divino Salvador. Nosotros en la diócesis tenemos un colegio de ellas, no hay religiosas, lamentablemente. Yo sí alcancé a conocer una de las últimas religiosas, estoy hablando cuando yo era cura en Villegas, en el año 2000 más o menos, que es el Colegio María Inmaculada de Villegas. El IMI de Villegas es de esas religiosas. Entonces no es raro entrar a la capilla de las hijas del Divino Salvador y encontrarnos allí un cuadro de San Ignacio de Loyola. No es raro. Claro. Lo podemos entender tranquilamente, perfectamente. Así que bueno. ¿Y de qué murió? Creo que murió de una enfermedad, pero bastante grave. Yo no sé si era cáncer o algo así. Sí, murió a los 60 y pico de años. Es del 30 a 69, 99. A los 69, ella muere en la Santa Casa de Ejercicios. Justamente, ella sabe que está enferma. Ella tiene idea de ir a Europa a predicar ejercicios, incluso el deseo de llegar a Rusia con los ejercicios espirituales. Pero cuando sabe de su enfermedad, prefiere quedarse, aunque sí abre las puertas para que el instituto siga realizando su obra con este deseo. Y entonces ella se queda en Buenos Aires, muere en la Santa Casa de Ejercicio y muere con una de esas amigas con las que vino caminando, a quien deja como madre superiora del instituto. Ella ya en vida dejó de ser la superiora, y la deja a esta amiga, muere en sus brazos, y después, bueno, con honores y con realmente mucha pompa se hacen los funerales, porque es una mujer destacada, es mamá. Era mamantula, siempre fue mamantula para todos los que la conocieron. Creo que hacen los funerales en Santo Domingo, porque a ella le ayudan mucho los padres dominicos en los ejercicios espirituales en Buenos Aires. Claro. ¿No? Hasta que después vuelven los jesuitas
al país, ¿no? Pero eso es otra historia. Y retoman de alguna forma. Pero ella ya había muerto cuando volvieron los jesuitas. Sí, retoman todo su hacer. Ella es muy devota de San José, de San Cayetano, y por supuesto es una de las devociones que los jesuitas trajeron al país, la del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, ella muchas veces en sus cartas da testimonio que muchas veces ha sido curada milagrosamente al invocar al Sagrado Corazón de Jesús. Mira. Padre, y por ahí para alguien que está tan familiarizado con el tema de los santos, ¿cuáles son los pasos que se precisa para declarar a alguien santo? Los primeros pasos son como de investigación, sí, ¿no? Cuando se empieza a investigar las virtudes de una persona, ya se lo considera como alguien que está camino a los altares. O sea, empezamos a investigar y ahí vienen los grados de venerable, siervo de Dios, que es justamente los primeros pasos de investigación. Por ejemplo, nosotros tuvimos acá en la zona la investigación del cardenal Pironio, uno de los últimos beatos, ¿no? Entonces, primero las virtudes heroicas, o sea, que su vida no haya manchitas muy graves que puede decir, no es una persona a seguir, no es un ejemplo, no ha sido un ejemplo. No significa que no se haya podido convertir de eso, porque de hecho hay muchos santos conversos. Pero bueno, se habla de esa evolución hacia la santidad que ha sido su vida. Entonces, entra la causa, a nivel diocesano se presenta, se hacen las investigaciones, y cuando ya se acepta que sí, que la verdad que tiene una vida heroica, entonces pasa a ser siervo de Dios. El siervo de Dios tal, la sierva de Dios tal. Entonces, a partir de ahí simplemente se espera el milagro, ¿no? Los milagros tienen que ser milagros que se le atribuye a la persona a quien se le rezó por su intercesión, y milagros que se pueda dar fe del milagro. ¿Qué queremos decir? Estudios médicos reales. Claro. No, yo tuve esto, después y sí, pero ¿cómo lo podemos testificar? Porque en esto, sobre todo la Santa Sede, es muy estricta. Sí. En la Santa Sede hay un organismo que justamente es el que estudia los casos médicos. Y entre los científicos hay ateos, hay de otras religiones, no es que sean médicos catolicones que sí van a dar el placho, no, nada que ver. O sea, lo que la Santa Sede quiere es que realmente se descubra que es por una intervención extraordinaria, que es la persona que no podía ser curada, o en ese término de tiempo, o por el proceso de enfermedad, haya sido curada. Entonces, simplemente se necesita un milagro para que se lo nombre beato, así, pero bien marcado, atribuido y testificado por la Santa Sede en su estudio, y otro milagro siguiente para que sea santo. Simplemente se necesita eso, el estudio de un milagro y después otro milagro, pero por eso tiene que ser un milagro que pueda tener esta característica de extraordinaria, ¿no? Muchas veces malformaciones congénitas de una criatura que desaparecen, o procesos de enfermedades terminales que también desaparecen. Y que no hay explicación médica. Y no hay explicación. O sea, cuadros que no se pueden revertir y es de modo extraordinario, sea por el tiempo o por la situación, no tiene explicación. Claro. ¿No? Van en esa línea. Súper interesante. Lo que más me gusta de todo lo que hemos escuchado, Padre Germán, es el nombre. Mamantula, me parece de una ternura. De una ternura hermosa. Porque no es Santa Antula, es Mamantula. Y es una cosa tan... ¿Sí? Cacofónicamente hasta me parece como tan cariñoso, ¿no? Mamantula. Es que nos pasa lo mismo con cura Brochera. Sí, con cura Brochero, porque no decimos San José, Gabriel del Rosario, claro. Brochero. Decimos o Santo Cura Brochero o Cura Brochero. Sí. Y curiosamente son los dos santos que tenemos argentinos. El que se me ocurrió fue Seferino Namuncurá, ¿es santo? Beato. Es beato. Todavía es beato. Le falta un milagro. Claro, Cuando dije porque dos santos, digo, también es Laura Vicuña, claro. que ahora está en Junín de los Andes, pero estuvo tanto tiempo su resto en Bahía Blanca. Sí. También una niña de 12 años que iba al colegio de María Auxiliadora de los salesianos. La una es Seferino, porque Seferino también tiene que ver con los salesianos. Son los dos santos salesianos con Artemidis Sati,
¿no? Que está en el sur del país, un médico laico. Mira, Santa ¿es Miesati, beato o algo? ya es santo, es patagónico, pero claro, no nació en Argentina. Es italiano, se lo denomina santo argentino porque llevó su vida de santidad y murió. Claro. Estamos hablando de Sí. que estos dos santos argentinos, el cura Brochero y Mamantula, son santos que han nacido acá, han desarrollado. Y curiosamente, y esto es lo que tendríamos que saber leer los argentinos, que algo nos quiere decir Dios, curiosamente, ambos santos, sin ser netamente jesuíticos, son los que llevaron adelante los ejercicios espirituales ignacianos luego de la expulsión de los jesuitas. Mira. El cura Brochero en todo lo que es Córdoba y Mamantula en todo este peregrinar hasta Buenos Aires. Algo nos debe que decir Dios que dos santos que proponían ejercicios espirituales sean los santos realmente argentinos. Yo calculo que sí, ¿no? O sea, alguna vueltita a la oración, y sobre todo creo que sería una linda invitación a que sepamos hacer ejercicios espirituales. Yo fui muchas veces a Córdoba a hacer ejercicios espirituales ignacianos, a Brochero mismo, como con el resto de los sacerdotes de la diócesis. Nosotros tenemos una vez al año retiros de ejercicios espirituales. Casi siempre los hacemos con la modalidad ignaciana, esta de los ejercicios espirituales. Y hemos participado en Brochero. Hemos ido todos los curas con el obispo y que nos han predicado allá. Hemos tenido esa experiencia. Y cuando uno trata con el que atendía el parque de la casa de ejercicio, el jardinero, la cocinera, un vecino afuera que te vende cura y te paran y qué sé yo, y te hablan, ¿no? Estamos haciendo ejercicio. Ah, yo también los hice. O sea, para el hombre de Tras la Sierra, su abuelo hizo ejercicios espirituales, su bisabuelo hizo ejercicios espirituales, el padre, y de alguna forma, alguna vez en la vida, tengo que hacer un ejercicio espiritual. Eso lo tienen marcadísimo, ¿no? Tal vez nosotros los hombres de la llanura pampeana, que somos más laicistas, pues somos pueblos que se originaron por el ferrocarril, que era anticlerical totalmente. Entonces, tenemos un chatismo religioso bastante importante. Entonces, nos cuesta incorporar en nosotros mismos, pero por una cuestión antropológica y espiritual, nos cuesta incorporar la necesidad del encuentro con Jesús. Y sería muy bueno. Que proponen los ejercicios espirituales. Es porque la fe nace de un encuentro. Claro. Yo puedo saber de Jesús, pero creer en Él, o creer que Él está conmigo, eso brota de un encuentro. Que puede ser una experiencia religiosa de la que fuera, una peregrinación, un retiro, un encuentro de jóvenes, cualquier cosa te puede provocar el encuentro, hasta una misa. Una adoración. Una adoración, pero una misa que en ese momento, no sé, te cayó la ficha, experimentaste que es un encuentro vivo y real con Jesús en la Eucaristía. Bueno, listo, ya está, ya te cambió la bocha, pero brota del encuentro. Yo puedo llegar a decirle, o puedo hasta saber mucho de Jesús, y me dieron el catecismo y sé un montón, pero hasta que no experimenté que es el encuentro con un amigo, no lo voy a seguir. Y bueno, los ejercicios espirituales provocan eso. Sí o sí provocan el encuentro, ¿no? Entonces ojalá que sea por gracia de Dios, y en este año tan lindo que el Papa hizo como año de la oración, previo al jubileo del año que viene, bueno, que podamos darle una vueltita a la oración, arriesgando. Acá no acá sí que el que no arriesga pierde, arriesgando a hacer un ejercicio espiritual, y eso va a provocar, bueno, lo más lindo, que es el encuentro con Jesús, ¿no? Así que bueno, ojalá que la gente lo pueda hacer. Le podemos pedir a Mamantula. Sí, tenemos la posibilidad de hacer ejercicios espirituales virtuales, físicos. Están los que se proponen a través de una radio católica en Córdoba, no voy a decir, porque no podemos hacer propaganda, pero ya todos conocemos la radio. Hay ejercicios espirituales ignacianos, o sea, tenemos posibilidad de hacer los ejercicios de la vida diaria en los laicos. Hay una modalidad que es esta, la que propone esta radio, y si no, ir a hacer los ejercicios espirituales, pero bueno, los mínimos son de una semana y no todo el mundo tiene una semana para hacerlos, pero bueno, no siempre las vacaciones de verano tienen que ser para estar en la playa. Así que bueno, creo que sería una linda experiencia. Yo he tenido experiencia en parroquias de a lo mejor hacer
y yo darlo, ¿no? O sea, a mí no me da la cara para todo, incluso hasta para afrontar el ejercicio espiritual, pero por cara rota nomás, no es porque yo lo sepa hacer, pero sí he intentado o para ciertas fiestas patronales o para ciertos tipos litúrgicos, en las parroquias donde he estado, no sé, Tejedor o en Pellegrini, bueno, hacer ejercicios espirituales ignacianos de un día. Bueno, vamos a hacer una jornada de un día, ¿no? O si son de 2 días, un ejercicio lo hacemos presencial, el otro se los dejo de ver en casa y después volvemos mañana. Cosas así, adecuarlo. Siempre hay posibilidades. Ya iremos a hablar con usted entonces. No, seguro. Y bueno, a los que son de nuestra localidad, de Pehuajó, bueno, pasen por la cartelera porque también hay posibilidad de hacer retiros espirituales en la zona. Sí. Y vamos a traer también algunas experiencias a nuestra localidad para el transcurso del año tengamos experiencia de ejercicio espiritual, y lo que son de otras localidades, si no los tienen, pídanlos. Hay que pedir. Bueno, padre, se les dará, ¿no? Le tomamos la palabra, iremos entonces a pedir. Y bueno, muchísimas gracias por acercarnos todo esto de Mamantula, y a nosotros y a todos los oyentes. Gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, la bendición para todos. Que los santos argentinos, el cura Brochero y Mamantula nos acompañen siempre y los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. Adiós. Citas. Conversaciones para crecer.